Hola, saludos alumnos, qué lindo poderlos volver a ver. Verán, justamente hoy vamos a tratar sobre lo que es las tres tipos de personas. Casi ya estamos por terminar lo que es la consultoría de gestión de talento humano. Hemos podido avanzar y avanzar con todos los demás temas y ya nos quedan solamente, me parece, dos materias más, o sea, dos capítulos más que tratar, hay dos videos más. Entonces, yo quiero que te vayas a la página que tú tienes que haber leído, la página 16, donde dice que hay tres tipos de personas en el campo laboral. Las personas con identidad, las personas sin identidad y las personas con doble identidad. A estas alturas tú ya has aprendido qué significa esto de tener identidad, ¿no? Cuando hablamos de identidad estamos hablando de autoestima correcta. Cuando hablamos de la autoestima correcta estamos hablando de identidad verdadera. Entonces, cuando hablamos de verdadera identidad, estamos hablando de la que hemos venido aprendiendo, cuál es nuestra verdadera identidad, que somos hijos de Dios. Entonces, en el campo laboral, tú te vas a topar con tres tipos de personas. Los que no tienen identidad son las personas con baja autoestima, los que sí tienen identidad y los que tienen doble identidad. Seguramente tú has leído y has visto algún tipo de dibujos, diagramas que se encuentran en esas hojas, en las páginas 16, 17, 18, ahí explican qué ocurre cuando una persona no tiene identidad. El ego está conectado con la mente, con las emociones y la voluntad. Esas personas sin identidad son aquellos empleados que lo que hacen, lo que deciden, lo que sienten está basado y está dirigido por lo que gobierna su yo, su ego. Y como tú sabrás, pues, el ego de nosotros muchas veces cuando el autoestima está en el nivel que no es decir, en un estado de soberbia y orgullo, toma decisiones muy erradas. Y cuando la autoestima está hecho pedazos, de igual manera toma decisiones muy erradas. Entonces el yo jamás funciona. Sin embargo, nos vamos a topar con este tipo de personas en el campo laboral. De ahí tú te habrás dado cuenta que hay unos síntomas que con esto, como jefe, como gerente, como jefe de una organización, como padre, como mamá, tú puedes darte cuenta cuando tus talento humano, llámese empleados, familia, están pasando por algo o por un problema, o cómo identificar rápidamente a alguien sin identidad. Ahí hay un cuadro donde habla sobre en el cuerpo lo que existe, tensiones, males respiratorios, estómago nervioso, el colon irritado. Se parece mucho a lo que estuvimos hablando ya en el tema de autoestima, cuando hablábamos de los síntomas físicos y del alma de la baja autoestima, ¿no? Luego te das cuenta que en las emociones, las personas sin identidad pasan por amarguras, ansiedad, por depresión, por estrés, por ira y por melancolía. En la mente, estas personas tienen pensamientos obsesivos. Recuerda, y sería bueno que buscaras qué es obsesión para que tengas un concepto y una idea clara, ¿no? Pensamientos obsesivos es cuando nos aferramos a algo que no sucederá o que no sucederá o que no está sucediendo, pero queremos que suceda. Entonces, hay gente, las personas sin identidad son personas con pensamientos obsesivos y con pensamientos fantasiosos. Son personas que siempre fantasean, se imaginan que son muy importantes, se imaginan que están viviendo en otro tipo de vida cuando la verdadera realidad no es así. Y en cuanto a la voluntad, pues tú te das cuenta que habla de inmoralidad, celos malos, impureza, disputas, disensiones, envidias, muy dado en el área laboral, muy dado entre hermanos, hechicería, sensualidad, ¿no? Y explosiones de ira. Pues bien, ahí están los síntomas de una persona sin identidad. Luego te das cuenta que te topas con otro diagrama en la página 17, donde dice las personas con identidad. Y mira cómo cambia del diagrama anterior al diagrama de ahora, ¿no? El yo ya no se conecta con el alma, sino se conecta con el espíritu. Y el espíritu se encarga de manejar lo demás, haciendo que los demás se unen para hacer tres en uno. Esa persona con identidad es alguien que tiene claro quién es, que es un hijo de Dios. Y que ya no hay, se supone,
se supone, ya no hay orgullo, ya no hay soberbia, ya no hay ese tipo de cosas en esa persona. No hay envidias, no hay chismes, no hay ese tipo de situaciones que se presentan en el campo laboral. Si tú te percatas, este tipo de personas no presentan un cuadro de síntomas, porque, repito, se supone que no deberían presentar ningún cuadro de ningún síntoma, porque deberían ser personas sanas en todos los sentidos. Luego te topas con las personas con doble identidad. Y este tipo de personas son las que saben quiénes son, o sea, son hijos de Dios. Sin embargo, son de las personas que deciden estar con un pie a donde Dios y un pie hacia el diablo. Y son los que tú le llamas a veces hermanitos hipócritas, que están en la iglesia alzando la mano, cantando a Dios y salen de la iglesia y luego a insultar o a portarse inadecuadamente. Estas personas con doble identidad son personas que aún no han trabajado en su vida o no están trabajando en su vida, en su nuevo nacimiento, en su nueva identidad. Y lamentablemente el yo trabaja con el alma y el yo por momentos se conecta con el espíritu. Y este tipo de personas lamentablemente sí presenta un cuadro de síntomas en el cuerpo, lo mismo como las personas sin identidad. Mira, escúchame bien esto, qué grave, ¿no? Que alguien que se supone que no debería estar pasando ningún tipo de síntomas físicos, siendo que tiene identidad, que es un hijo de Dios, tenga que estar pasando por los mismos conflictos físicos que una persona sin identidad. En cambio, en las emociones te vas a dar cuenta que dice inestabilidad. Es lo que te expliqué hace un momento. Hoy día amo a Dios y mañana reniego de Él. Hoy lo alabo y mañana no lo quiero hacer. Entonces son personas inestables con una mentalidad doble formas de pensar, y la voluntad es la misma como las personas sin identidad. Eso es lo que tengo que explicarte en cuanto a esa parte. Y en la página 19, justamente en la mitad, dice, la gran pregunta es, ¿por qué suele haber una disparidad tan grande entre las dos clases de los que tienen una verdadera identidad y los que viven una doble identidad? Es decir, ¿por qué existe una gran diferencia? ¿O por qué no hay una similitud en ellos? ¿Por qué no debería? ¿O por qué hay esa diferencia? ¿Por qué muchas personas viven, dice, tan lejos de su potencial? ¿Por qué muchos no disfrutan lo que realmente tienen y son? Dice ahí, y esto quiero que lo escuches bien, cada día, dice ahí, cada mes y cada año, debemos y deberíamos decir, ahora soy más amable, soy más honesto, más paciente, más gentil, me amo más. Y cuando tú no puedes decir eso, aun cuando ya has nacido de nuevo, porque tienes una nueva identidad, cuando tú no puedes decir, hoy soy más amable, más gentil, más honesto, más paciente, más amoroso, me amo más, me valoro más. Cuando tú no puedes decir honestamente eso, porque hay gente que lo dice, pero no es honesto al decirlo. Cuando tú no puedes decirlo en forma honesta, entonces significa que no estás creciendo. Y si no estás creciendo, ahí hay unas razones por las cuales posiblemente no estás creciendo, no estás avanzando como ser humano. Una de esas razones es la ignorancia. En cuanto dice ahí a lo que ahora ustedes están aprendiendo. Eso no creo que tenga que ver para aquellos que ya conocen su verdadera identidad. Para los que no conocíamos, estaba aplicado la palabra ignorancia. Pero para la gente que ahora conoce, no se justifica o no podríamos decir que la ignorancia es la razón por la cual no podemos decir que hoy somos más honestos, más pacientes y más amables, y etcétera, etcétera. La falta de arrepentimiento en la manera de vivir. Muy posiblemente eso sí sea una causa por la cual muchos no pueden crecer como personas, porque no se han arrepentido de aquellas conductas, de aquellos pensamientos, de aquellas acciones, de aquellas palabras que anteriormente en la otra identidad la aplicaban y que hoy en la nueva identidad no funciona. En lo absoluto funciona.
Pues si no es la falta de arrepentimiento, porque de pronto tú vas a decir, no, yo estoy bien, o sea, yo me he arrepentido de lo que he hecho, e inclusive he dejado muchas cosas, he votado muchas cosas, y etcétera, etcétera. Entonces posiblemente es la falta de fe en Dios. ¿Qué significa la falta de fe en Dios en el contexto que estamos hablando? Significa vivir independiente a Él. Porque tú puedes decir, no, yo sí creo en Dios, y no lo dudo. Pero verás que Jesús dijo una vez, le dijo a los fariseos, que eran unos religiosos, que cuidaban mucho la ley, pero descuidaban a otras cosas más importantes que el verdadero amor a Dios. Y Jesús le dijo a ellos, y le dijo también a los intérpretes de la ley, que eran otras personas muy reconocidas por el medio, por ser muy religiosos, les dijo, ustedes de labios confiesan que me aman, que aman a Dios, pero su corazón está lejos de Él. Su corazón está muy lejos, de boca nada más. Y cuando tú no puedes decir que has avanzado, cuando tu amigo o tu amiga o tu esposo o tu esposa o aún tus hijos te dicen mamá o papá o tus compañeros de trabajo te dicen sigues igual y hasta peor, es porque posiblemente no tienes fe en Dios, es decir, no lo buscas en forma real y no lo haces como el centro de tu vida, sino que al contrario vives independiente a Él, a lo que Él dice y a las cosas que Él dice que deberíamos hacer y cómo deberíamos hacerla. Y también posiblemente si no fuera eso, volvemos a lo que hablábamos en la autoestima sobre las dos causas principales de la baja autoestima. Posiblemente conflictos no resueltos, es decir, seguir cargando una cruz que no proviene de Dios, es decir, posiblemente no estés creciendo porque hay algo que no has querido confesar a Dios, que no has querido soltar, ya sea porque es muy doloroso, porque no quieres que nadie se entere o por las razones que sean. El asunto aquí es que sea lo uno o sea lo otro, el asunto es que estas son las razones por las cuales una persona no crece, no avanza como hijo de Dios, como ser humano. Luego te das cuenta que hay otro cuadro en la página 20 para que tú puedas hacer una evaluación de ti, si eres alguien que vives con doble identidad o sin identidad, o eres alguien que vive una verdadera identidad. Y bueno, eso es lo que tiene que ver con este video, ¿no? Vamos a hablar ya en el próximo video acerca del capítulo 5, la necesidad de creer la verdad. Ahí hay un test que hay que realizar, pues bueno, seguramente cuando lo realices y todo y vayas al video, vas a entender mejor esa clase. Querido alumno, cualquier cosa, ya sabes, siempre puedes comunicarte con nosotros de la manera que ya conoces. Nos vemos pronto en el siguiente video. Que Dios te bendiga.